este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV en esta jornada 7 de junio, donde hubo actividades en la Cámara de Diputados, varias reuniones de comisión informativas, algunas reuniones de comisión resolutivas, y de todo eso vamos a estar conversando. Sabemos que vienen también siguiendo la información parlamentaria aquí en Diputados TV, en todos los programas que nos anteceden, pero en este momento vamos a hacer ya la conclusión de todo lo que ha sucedido hoy para ver también cómo se va a desarrollar para adelante. Hoy que tuvimos la posibilidad, y aprovecho el momento para saludar a todos los colegas que están del otro lado, que sabemos que son un montón, sobre todo a nuestros amigos y colegas de la sala de periodistas de aquí, de la Cámara de Diputados y también del Senado de la Nación. Tuvimos la oportunidad en el brindis habitual que se hace cada año por el Día de los Periodistas y las Periodistas, de hablar con Germán Martínez, el presidente del bloque oficialista, y allí nos confirmó que el martes 13 viene Agustín Rossi aquí en la Cámara de Diputados a dar su informe de gestión. Así que estaremos recibiendo al precandidato a presidente, que es Agustín Rossi, además de ser jefe de gabinete, para responder las preguntas que les fueron enviando ya los diputados y diputadas de los diferentes bloques, pero ya está confirmado que va a suceder eso. Lo que no está confirmado para nada, y parece que cada vez es más difícil, es que haya una sesión. Especulábamos un poco que con la visita del jefe de gabinete algunos diputados podrían llegar a estar aquí presentes. Al ser una sesión informativa no requiere de quórum, pero sí la gran mayoría de los diputados van a estar presentes. Pero como el miércoles también hay cierre de alianzas, un proceso que ya va configurando el camino hacia las elecciones de agosto, de las PASO de agosto, bueno, va a ser difícil que ese día se pueda constituir una comisión y también una sesión, así que lo que está asegurado es que Rossi viene el martes 13 y después todavía no sabemos cuándo podrá haber una sesión porque hay muchas elecciones todavía provinciales y el clima está bastante complicado para reunir a los diputados y diputadas a que aprueben proyectos de consenso. Hoy vamos a hablar con dos diputados protagonistas de las comisiones de hoy, la diputada Verónica Lía Caliba, que en un ratito va a estar conversando aquí con nosotros y nosotras porque es una de las impulsoras de la creación del Instituto Nacional de Danza, un proyecto que viene ya hace varias décadas atrás intentando consolidarse, y hoy hubo una informativa con invitados e invitadas. Ella es una de las presentadoras de este proyecto, una de las impulsoras de este proyecto para crear un Instituto Nacional de la Danza. Y el diputado Zapata también estuvo siendo protagonista hoy porque formó parte de la Comisión de Agricultura y Ganadería, donde vinieron especialistas en agro, sobre todo de una asociación, de una fundación que es de Río Cuarto, Córdoba, a explicar el impacto fiscal que tiene en la producción agropecuaria el sistema impositivo argentino y cuáles son las proyecciones hacia adelante, más que nada para poder ver si se puede modificar de alguna manera la legislación argentina para promover mayores inversiones. De esto vamos a hablar con los diputados, pero también acá con mis compañeras, a quienes les doy hoy una especial bienvenida. ¿Cómo andan? Feliz día. Jessica Alcaño, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias igualmente para ambas. Sí, a la espera, o sea, hoy, bueno, tuvimos el brindis y como contabas, quizás no hay sesión, pero es probable que tengamos novedades de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quizás empiece a debatirse alguno de los proyectos que le interesa al Poder Ejecutivo. Sí, Meli Jofré, ¿cómo anda? Bienvenida, feliz día. Feliz día, chicas, gracias. Sí, bueno, estamos vislumbrando que la semana que viene, como vos decías, esta visita a Agustín Rossi y un trabajo intenso en comisiones. En duda está si la semana que viene se puede reanudar la comisión de juicio político. Hoy le dijo que era medio difícil Ongui, ¿no, sí, Germán? Pero dijo que iba a haber sorpresas en la semana también. Yo me quedé con eso. También, sí. Alguna sorpresa. No sabemos de qué tipo porque no nos la reveló, pero no, nos dejó picando la expectativa. Sí, pero bueno, la comisión de presupuesto, como dice Jessy, tiene algunos temas que la semana que viene igual no empezaría el proyecto de blanqueo que entró.
finalmente. Porque hay funcionarios del Ministerio de Economía que está previsto que vengan a la primera reunión, que están fuera del país. Tampoco hay una fecha estimada para lo que tiene que ver con los proyectos de hidrógeno y GNL, pero bueno, Pablo González, presidente de YPF, también se encuentra en un viaje en el exterior, que después de eso se espera que se lo pueda citar. El oficialismo obviamente siempre empieza en estos temas con la defensa que hace el Poder Ejecutivo, claro, ¿no?, de esos proyectos. Así que veremos cómo se va dando la situación. En el medio tenemos cierre de alianzas el miércoles 14. Por eso también no hay predisposición de ningún lado para que se pueda... Ningún partido político que tenga representación en el Congreso, por lo menos hoy está para hacer sesión ese día, no. Para nada, más cierra a las 12 de la noche, así que hasta las 23:59 creo se puede que presentar. Bastante que el día anterior va a estar el jefe de gabinete, Agustín Rossi, y bueno, si bien esa sesión no necesita quórum, bueno, siempre tiene que haber presencia, obviamente. Sí, el oficialismo va a garantizar su presencia y algunos diputados de la oposición también van a garantizar su presencia porque hay muchas preguntas. Y un Rossi ya con saco de precandidato, porque se vieron aquí en las inmediaciones del Congreso varios afiches ya anunciando su precandidatura. Además, que y él lo quizás dijo. no vaya a ser, bueno, está también un embajador como candidato y quizás, bueno, hay que ver si hay otros ministros que terminan siendo candidatos finalmente. Eso lo sabremos el 24 de junio. El 24 de junio, que ya queda cada vez menos tiempo y hay más expectativas para saber cómo van a estar conformadas finalmente las listas, pero lo que sí es importante es que seguro la agenda del jefe de gabinete va a estar en torno a la visita de muchos diputados, de varios diputados del oficialismo a China, entre ellos la presidenta de esta Cámara, Cecilia Moró, y los acuerdos que se han hecho con China como parte también de poder poner en agenda, bueno, el estado del gobierno en este tiempo y las proyecciones hacia adelante, ¿no? Porque con la presentación de las alianzas y con la presentación de las listas ya estamos en inicio de la campaña. Totalmente, regularmente. Ese digamos. día empieza la campaña. Empieza el conteo. Claro. Sí, con lo cual en julio hay que ver qué tipo de actividad también, más allá de la intención del oficialismo de abrir temas a debate. ¿En qué lo acompañan? Claro, en qué lo acompañan. Y se suman distintos domingos también electorales. Y este junio tenemos 3 domingos electorales por lo menos. El 11, que va a ser la previa justamente este fin de semana, la previa a la visita del jefe de gabinete. Después el 18 y ya al final creo que es el 25, ¿no? Que es sobre todo en la provincia de Córdoba, el segundo gran distrito de la Argentina, y donde se definen muchas cosas, sobre todo el futuro. Y encima ha puesto el foco ahora en el medio también de la atención futuro electoral de Juntos por el Cambio. Schiaretti. Si se amplía o no ese espacio. Y con José Luis Espert, que es algo que también hace mucho tiempo venían debatiendo si lo incorporaban al actual diputado a lo que es la coalición de Juntos por el Cambio. Hay bastante resistencia de parte de un sector del PRO, porque del resto de la coalición ya están a favor, digamos. Sí, además se habían manifestado públicamente, ¿no? Habían presentado una serie de notas, comunicados públicos, planteando justamente la importancia de su incorporación. Hoy sacaron otro comunicado, el presidente de la UCR, de la coalición cívica y de peronismo republicano, ¿es el de Pichetto? Sí. Bueno, hoy sacaron otro comunicado porque anoche se habló de esto en la dirigencia del PRO, pero todavía no termina siendo algo formal la incorporación, así que... Es que tienen medio un brete también en cuál es el mecanismo para decidir cómo... O sea, hay un presidente del PRO que responde más al sector de Patricia Bullrich, hay un secretario general del PRO que responde más al sector de Larreta, entonces, bueno, ¿cuál es el mecanismo? O sea, cuando están tan divididos, ¿cuál es el mecanismo partidario que van a encontrar? Todavía no lo sabemos para terminar de definir qué hacer. No, y bueno, todo eso se va a ir definiendo también en la próxima semana es la semana de las definiciones, el miércoles es un importante, vamos a conocer por lo menos cómo se van a denominar todas estas coaliciones y quiénes van a integrar todas estas coaliciones, así que Juntos por el Cambio tiene un fin de semana muy intenso, el PRO sobre todo tiene un fin de semana álgido para ver si se ponen de acuerdo, y el otro sábado ya, una semana después, pero
no 7 días, sino 10 días después, va a ser el momento donde conozcamos ya las listas de los candidatos. Sí, y por su parte, el Frente Renovador tiene también el 10 de junio. sábado. Este Sí, sábado, ¿no? este sábado. Su encuentro, así que... Y lo cierra Sergio Massa. Claro, que es parte también del proceso de los distintos espacios. Bueno, es una nueva etapa también, ¿no? No es la primera vez que hay alianzas de gobierno, que hay alianzas electorales, pero sí es como un signo de los últimos años, la consolidación de esta forma de bloques de poder que confrontan, principalmente reuniendo a sectores. Por un lado, distintas expresiones del peronismo y por otro lado, distintas expresiones de los sectores más tradicionales, antiperonistas, que son más cercanos a lo conservador que al progresismo, ¿no? Porque por otro lado está el Frente de Izquierda, que también tiene su rosca, porque hay varios candidatos a presidentes, hay toda una definición de la interna también, están un poco más ordenados porque vienen de antes, discutiendo y vienen construyendo también de antes un proceso más unificado, ¿no? Del Frente de Izquierda, que va presentando sus distintas alternativas, porque son distintos partidos, pero vienen desde diciembre del año pasado ya discutiendo cómo iba a ser esta dinámica para que en agosto se puedan elegir, ¿no? Hay de nuevo otras reconfiguraciones. Quienes eran candidatos en diciembre no son candidatos ahora, son candidatos a otros cargos, los que eran candidatos a presidente, vicepresidente, se ha reordenado un poco las alianzas, así que eso también muestra un camino de ordenamiento que se va justamente desarrollando cuanto más cerca está la fecha de la inscripción de los partidos electorales y de quienes van a disputar el poder. Y parte de eso también es lo que se refleja aquí en la Cámara, ¿no? La dificultad de reunir a diputados y a diputadas, la dificultad también de avanzar en el proceso de trabajo de las comisiones, tiene mucho que ver con esto. Hoy hubo 2 comisiones que estuvieron discutiendo, sí, sin duda, proyectos importantes, pero no resolvieron, ¿no? No podían resolver porque no estaban todos los diputados, así de esa manera podían intercambiar un poco las miradas, ¿no? Sí, tuvimos la Comisión de Legislación General en particular fue la única que logró varios dictámenes, eran proyectos que ya se venían debatiendo en la Cámara, sobre todo en la Comisión de Salud, todo lo que es la ley para los trabajadores que están como acompañantes terapéuticos para regular esa actividad, también la ley de seguridad del paciente. Todos proyectos que se habían discutido fuertemente en salud y que faltaba como la formalidad en legislación general. Sí, después en el caso de la Comisión de Agricultura y Ganadería y la de Cultura fueron con expositores. En el caso de Cultura sí con un proyecto de ley concreto, que es el de la ley de danza. El de Agricultura y Ganadería no, era más invitar sobre la presión fiscal, que consideran que hay algunos sectores ligados al campo, plantearon la eliminación de las retenciones a todos los productos menos a la soja, a cero directamente, salvo la soja. Bueno, esos fueron algunos de los temas que estuvieron. Y esos debates se dan también en un contexto de ir armando el panorama, ir escuchando a los interesados, a las interesadas que promueven muchos de estos proyectos, porque casi todos estos proyectos surgen de las inquietudes de la sociedad civil. Por ejemplo, este que busca la creación del Instituto Nacional de Danza. Meli, vos nos vas a contar un poquito de qué se trata este proyecto, que no es la primera vez que se presenta y que viene tratando de dar una salida finalmente a la luz con la aprobación después de muchos intentos. Sí, Amanda, así es. Como veíamos hace un ratito nomás aquí por la pantalla de TV, hubo una reunión informativa de la Comisión de Cultura, donde estuvieron exponiendo invitados. En general fueron trabajadoras de la danza y algunos autores de proyectos que también hablaron sobre esta Ley Nacional de Danza que viene hace más de una década reclamándose. El primer proyecto se presentó el 3 de septiembre de 2012. Wow. Hace 11 años casi. Un montón. Desde ese momento se viene reclamando fuertemente y obviamente se reavivó con lo que fue la situación por la pandemia, ¿no? Claro. Donde cerraron todos los espacios culturales y muchos laburantes del arte estuvieron meses sin poder trabajar. Actualmente hay 2 proyectos que tienen estado parlamentario y justamente sus autoras fueron las primeras que tomaron la palabra durante la comisión de hoy. Son las diputadas
Romina del Pla, del Frente de Izquierda, y Marisa Uceda, del Frente de Todos. Este proyecto de Uceda también es el que está impulsando Verónica Caliba, si tengo entendido bien. Ella también habló en la comisión. Claro, ahora la vamos a entrevistar en un ratito nomás. Sí, y bueno, vamos a ver algunos aspectos que tienen los dos en común, son bastante similares. Entiendo que también surge este proyecto a partir de lo que fue en ese mismo año, en el 2012, la creación del Instituto Nacional de la Música. Claro. Como respuesta a parte de las inquietudes que surgieron luego de la aprobación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Entonces todo eso empezó a darse un proceso para explicar y dar cuenta de la necesidad de conformar instituciones que promuevan este tipo de acciones, ¿no? Este tipo de actividades culturales. Así es. Bueno, una de las iniciativas define que la danza en sus diversos géneros y manifestaciones constituye un factor esencial en el desarrollo de la cultura, por lo que debe ser objeto de promoción, estímulo, preservación, difusión y apoyo del Estado Nacional. Justamente eso también es lo que hoy una de las invitadas pedía, ¿no? El apoyo del Estado, lo importante que es para que esta labor no desaparezca, así dijo literalmente. Vamos a la otra placa. Claro, porque si no hay apoyo y estímulo desde el Estado, es muy difícil desarrollar una actividad como es una compañía de danza. Es muy difícil sostenerla, en definitiva. Bueno, ambas propuestas proponen la creación de un Instituto Nacional de la Danza, que este es el título que vimos en la agenda, ¿no? de la comisión, como organismo autárquico dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación. En las iniciativas se detalla lo vinculado a la conformación de su directorio, la representación que tienen que tener las provincias también y el financiamiento del mismo, o sea, de este instituto del cual estamos hablando. Es fundamental eso porque se contempla la representación federal, ¿no? Obviamente sabiendo la importancia que tiene la danza a lo largo y ancho de todo el país, incluso saliendo de esta burbuja de la ciudad de Buenos Aires. Claro, no es solo la Escuela del Colón. Claro. Hay miles de expresiones y miles de actividades. Y tenés un desarrollo también del folclore, por ejemplo, en algunas provincias que acá no lo palpamos. Exacto. Y además también es entender el rol fundamental que tiene en la política cultural la preservación de estas expresiones artísticas. No es que viven del aire los artistas, también hay que promover la posibilidad y la capacidad de capacitarse y de generar espectáculos que sean atractivos, ¿no? Porque con recursos eso se puede hacer también. Sí. Bueno, y te cuento 2 puntos más. Dale. También se contempla el fomento para espacios de la danza, becas y una red federal de espacios escénicos y educativos. Y bueno, una de las cosas que plantea el texto de Romina del Pla, que no está en el de Uceda, pero que habría que ver en definitiva el texto consensuado, habla de garantizar una cuota de pantalla especial para la difusión y publicidad a fin de hacer conocer al público en general la actividad de la danza. Me encanta ese punto porque es lo que decíamos hace un ratito nada más. Conecta con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual que empezó justamente después de muchos años de discusión y lucha de las distintas organizaciones para dar cuenta de la necesidad de promover las actividades culturales también a través de cuotas de pantalla. Recordemos que en aquella ley se planteaba sobre todo la 26.552, las cuotas de pantalla para el cine nacional, para la cultura nacional y también para la producción de contenidos para las infancias, ¿no? Mucho de eso está todo vigente, esa parte de la ley está vigente, pero como no está tan, digamos, profundizado el proceso de aceptación de la ley de comunicación audiovisual y estuvo muy estigmatizada, parece que no le están dando tanta bolilla en los canales. Tenemos a la diputada Verónica Caliba, una de las que promueve este proyecto de la creación del Instituto Nacional de Danza. ¿Cómo estás, Vero? Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien, muy contenta con la comisión de hoy, pero quiero felicitarlas hoy. Gracias. Feliz día. Gracias. Por la verdad que el trabajo periodístico de esta casa es impresionante. Así que honran la profesión, así que gracias bueno, gracias por estar siempre con nosotros. Por venir después de esta jornada importante, intensa. Imagino que también estuviste participando y atendiendo a las invitadas, a los invitados, porque hay mucha expectativa. Decíamos, hace 11 años que se espera la creación de este instituto
y desde 2008 se creó como el frente, ¿no?, que impulsa la ley. ¿Cuán difícil es crear algo tan fundamental como un instituto de danza? Bueno, no es difícil, no es difícil para nada, y de hecho este trabajo que venimos sosteniendo con las compañeras, compañeros del movimiento, de la comunidad de la danza del país, mira, en pandemia 2021, 2022 no se paró de trabajar, en mi caso desde la campaña electoral, que las maestras y las distintas justamente asociaciones, institutos, academias que hay en Salta, siempre estaba en la agenda, ¿no? Siempre presente. Además tengo una hermana bailarina, así que imposible que no esté. Claro, vos la tenías muy presente en la agenda. Sí, y una maestra de mis hijas también, ¿no? Alma Canovio, que es como la fundadora del movimiento en la provincia y a nivel federal. Siempre estamos muy cerca, y por eso es una agenda que abrazo y que no nos ha costado ponernos de acuerdo. No se pudo llegar a un único texto. Hay dos, efectivamente el de la diputada del PLA y el que encabeza Marisa Uceda, y que acompañamos Jimena López, Gabriel Esteves, Carolina Gaillard y yo, y muchas más, porque son más de 30 las compañeras y compañeros diputados que lo acompañan. También el diputado Rodríguez, el Topo Rodríguez, como lo conocemos todos. Alejandro Topo Rodríguez. Alejandro, que estuvo esta tarde en la comisión, pasó a saludar. Y después el compromiso del presidente, ¿no?, del diputado Lombardi, que desde en sesiones, en pasillos que nos encontramos, y después el trabajo de nuestras asesoras, que ha sido muy, pero muy importante, con las compañeras del movimiento. Te preguntaba si era difícil aprobarlo porque no parece, digamos, Argentina tiene muy buenas expresiones, es importante el rol que tiene la danza en la cultura, ha sido también reconocido internacionalmente. Quienes no estamos asociados a la actividad de la danza directamente, bueno, pensamos, ¿cómo no va a haber un instituto? ¿No? Porque hay muchas escuelas. Yo recuerdo la escuela que está acá cerca en el centro porteño, que es la Escuela Nacional de Danza, en definitiva, y que está como aislada, que no tiene tampoco una promoción, y que en definitiva se están desde el 2012 tratando de aprobarlo. Entiendo que por ahí, no sé, estas discusiones que a veces son falsas, ¿no? De que hay cosas importantes y cosas que son menos importantes. Esto es fundamental. Y tampoco es una erogación del Estado. No es difícil, no es un costo fiscal que vayamos a tener, ¿no?, un gran debate respecto de las erogaciones que le corresponden al Estado, pero sí es fundamental, porque además diríamos que la comunidad de la danza sufre una discriminación, porque todas las demás expresiones artísticas y culturales tienen financiamiento, tienen representación, están organizadas. Y algunos hace muchos años, el teatro, el cine, por ejemplo, las artes plásticas. Bueno, pero ahora hemos tomado la agenda. Creo que además no solo tomarla, sino darle impulso militar, porque estos temas necesitan de ese, digamos, la abogacía, el cabildeo, la militancia, ¿no? Y llegar a generar los consensos necesarios. Y bueno, esa tarea nos dimos con Marisa, con las diputadas del Frente de Todos, y también el mismo impulso se lo da Romina con todo el conjunto de diputadas y diputados del Frente Izquierda. ¿Y ahora hay expectativa para hacer una reunión informativa más, o cómo se seguiría en un cronograma en el tratamiento? Lo que charlamos con el presidente de la comisión, con el diputado Lombardi, fue darle celeridad. Es decir, que la próxima la puedan dictaminar. Totalmente. Yo creo que podemos ir a una conjunta con presupuesto, que nuestros asesores se pongan a trabajar, digo, de la comisión, por supuesto las comisiones a donde tiene giro, pero también las asesores de las diputadas y diputados que promovemos los proyectos, ¿no?, estas iniciativas. Y después, bueno, la verdad que el impulso, el movimiento que le dan las compañeras no van a dejar que esto se enfríe. Hoy fue una comisión muy buena, con un tono y un clima que hacía rato no sentía, no percibía, de mucho consenso, ¿no? Lo dijo el propio Lombardi, va a salir por unanimidad de esto. El tema es que las roscas políticas de otras discusiones no impidan, por ejemplo, que se pueda hacer una de esas sesiones de fin de año donde se aprueban estos proyectos, una sesión donde se pueda darle
curso, ¿no? Porque puede estar todo bien, todos dictaminamos, pero después hay que aprobarlo. Bueno, pero hay algunas iniciativas que vienen con este tono, ¿no? Con este clima. Claro. Y yo quiero ser más optimista, ¿no? A fin de año. Muy bien. Yo a mitad de, digamos ahora, el otro mes, con la próxima sesión. Diputada, le quería preguntar porque, bueno, hablábamos justamente que es una lucha del colectivo, de la comunidad de la danza desde el 2012 que se presentó, desde antes, ¿no? Pero 2012 se hizo la primera presentación. ¿Por qué costó hasta ahora en tu experiencia, por las discusiones que has tenido? O sea, ¿por qué no se hizo hasta ahora habiéndolo presentado reiteradas veces cuando perdía porque el estado no está parlamentario? esa decisión política de incorporarla a una agenda y que sea parte fundamental de la agenda de trabajo de los despachos de las diputadas y diputados. Y creo pero además también porque el movimiento de la danza, la comunidad de danza fue tomando cuerpo y porque lo dijo muy bien una de las invitadas, una de las compañeras, la pandemia puso en carne viva y ella lo hizo, creo que habló de crueldad, ¿no? Es decir, cómo este conjunto de trabajadoras, trabajadores se vieron sin ningún derecho y desprovistas de todo apoyo, de todo amparo desde el Estado al no tener legislado absolutamente nada, ninguna esfera de las tantas que tiene este trabajo, ¿no? Entonces, cuando se paraliza toda la vida cultural del país, cuando estamos aisladas, ¿no? Si recordamos lo que fueron las dos medidas, ¿no? El primero, el aislamiento total y después ASPO y DISPO, ¿no? DISPO. Sí, entonces, en ASPO y en DISPO, si hubo una industria que sufrió, fue la industria cultural. Sin duda. Y ellas precarizadas absolutamente, sin ningún tipo de derecho, sin poder trabajar, entonces quedaron en el absoluto desamparo y eso hizo que también tome mucho más cuerpo esta lucha y porque además es un colectivo donde el 80-90% son mujeres y disidencias y además también las prácticas de lucha que las mujeres venimos y disidencias venimos poniendo en la calle, en el escenario público, con la Marea Verde, con el Ni Una Menos, ¿no? Entonces creo que es también propio de todas estas grandes demandas de ciudadanía que venimos dando y que vienen teniendo como correlato la ampliación de derechos y la sanción de leyes que vengan a cubrir todos esos olvidos, ¿no? Del Estado, de profesiones que son... la mayoría de nuestras invitadas eran maestras, investigadoras, docentes, además de ser bailarinas, actrices, gestoras, productoras, es decir, son trabajadoras. Y por ahí siempre es como que, viste, no es lo mismo. Si le baja el precio, digámosle, ¿no? Como en el barrio, le bajamos el precio a una profesión. Claro, como si fuese un hobby. Totalmente. O que bailas por hobby y no. Son profesiones. Son profesiones, además, que arrancan desde la primera infancia. Sí, exacto. Toda la vida bailando. Requiere mucha disciplina, como un deporte. Totalmente. Es profesionalizado, tiene esas características, efectivamente. Entonces, cuando dijiste eso pensaba los millones que ganan los deportistas, sobre todo los varones, y los 2 pesos o la poca supervivencia que tienen principalmente las mujeres que son bailarinas, ¿no? Porque además esa dinámica también, muy centrada en lo porteño también, que impide ver el impacto cultural que tienen, ¿no? Porque hablábamos con las compañeras también hace un ratito, no es lo mismo pensarse en un instituto de danza en Ciudad de Buenos Aires o en el conurbano que en Santiago del Estero, por ejemplo, que en Salta o que en muchas otras provincias, ¿no? De la Argentina. Digo Santiago, que es la cuna del folclore argentino y de grandes bailarines y bailarinas de esa zona, pero sobre todo también pensando en términos de que es parte de nuestro patrimonio cultural, ¿no? Es eso fundamentalmente, la construcción de nuestra identidad, ¿no? O sea, todas las improntas identitarias de las regiones del país, de las provincias, o sea, es realmente el espesor cultural. Es muy, pero muy importante. Te diría que a veces es más importante porque toda esa corporalidad que requiere la danza, esa presencia, genera, como lo decían esas, ¿no? En los festivales, en el acto de la escuela, en el barrio, estamos permanentemente
y siempre o no es pago o es mal pago o pago atrasado en el mejor de los casos. Entonces creo que darle fomento, porque a eso viene esta ley, a crear el instituto para empezar a fomentar, a poner en valor y a empezar a regular, a acompañar. Porque no estamos hablando de los derechos como trabajadoras y trabajadores, que es el paso que hay que dar después. Sí, porque claro. es un primer paso, ¿no? Pero la idea es que el instituto tenga representación a nivel nacional, que haya una sede del instituto en cada provincia, como pasa con el INAMU. El INAMU. Nuestro proyecto sí tiene es el proyecto del movimiento, claro. ¿no? Nosotras hemos tomado el proyecto y se lo ha trabajado con el Ministerio de Cultura. Y la verdad que ha quedado una síntesis muy, muy buena, que no va a tener discusión en asesores, que son 2 o 3 cosas que habrá que llegar a consenso con el otro proyecto, pero efectivamente establece la regionalización, ¿no? Las distintas regiones, Centro 1, Centro 2, en la Patagonia, el NOA, el NEA, son 7 regiones y después cada provincia también va a tener su representante. Bien. Y el presupuesto que ya también de legislación, digamos, vamos a trabajar sobre presupuestos que ya están asignados para las industrias culturales, para las asignaciones específicas, y aquí vamos a incluir este otro instituto. Claro, porque no es una actividad que no exista y que no tenga promoción. No está sistematizada y no está un poco, digamos, no solo dispersa o concentrada en algunos lugares, ¿no? De esta manera es un poco más accesible. Y también vas creando un poco la memoria de toda nuestra cultura en ese sentido. El registro, el archivo, las investigaciones y todo lo que implica, todo lo que tiene que venir a cubrir una política pública federal, ¿no? De un tema no legislado, no abordado, solo con por ahí algún programa, depende del gobierno, la impronta del gobierno. Entonces aquí vamos a tener ya políticas públicas fuertes. Además, vamos a invitar, eso le decía yo a las compañeras, a la ministra de Mujeres y Diversidad, porque también es un proyecto de ley que tienen que tener la mirada y el acompañamiento de los ministerios, no solo el de Cultura, ¿no? Porque ni de los organismos que financian, como puede ser ENACOM, por supuesto Economía, ¿no es cierto?, donde se discuten las asignaciones y los presupuestos cada año acá en el Congreso, sino de que tengamos el acompañamiento, de que tenga la comunidad de la danza el acompañamiento con políticas públicas transversales que vayan, creo que los presupuestos tienen que ser pensados así siempre, y más en algo que nace, en algo que es nuevo, que hay que fortalecer, que cuando comience a caminar tenga todo el acompañamiento necesario del Estado. Claro, y hoy escuchaba una de las expositoras, mencionaba algo que me parecía interesante para pensar, que es que el proyecto habla también de que el acceso a la cultura a través del espectáculo de la danza, todo también llegue a más familias que hoy quizás no acceden a pagar la entrada a lugares que son muy caros, entonces que la promoción de la danza también va en ese sentido. Hoy decía, sí, a mí también, mira, hasta lo anoté porque lo estás diciendo. Ella dijo que era la primer puerta de entrada y la primer puerta de acceso a la cultura de las familias trabajadoras, ¿no? Porque efectivamente cuando vos llevas, te digo en Salta, llevas tus hijas, hijos a aprender a bailar una samba, una chacarera del folclore, que es lo primero que queremos que aprendan, son las únicas maneras de acercarse y de poder ser parte del acceso y de la creación de nuestros bienes culturales, y de poder brindarle a nuestras infancias y adolescencias la posibilidad del acceso a la cultura, ¿no? y a las artes, en este caso la danza. Así que pensaba es también importante. en ese mismo sentido que te preguntaba y que planteaba recién Jessy, justamente la necesidad de la promoción. Me acuerdo que hace algunos años atrás se discutía la necesidad de incorporar tango y folclore en las escuelas como una manera de que no se pierda o de dar una impronta cultural. Acá en la Ciudad de Buenos Aires se discutió mucho, pero también queda siempre como constituido como una actividad secundaria, como decíamos al principio, ¿no? Claro. Bueno, fíjate si consigues una profesora o vas porque tienes alguna inquietud. Cuando es parte también de una promoción de no solamente bienes culturales, sino también una relación con las corporalidades que permite discutir muchas otras cuestiones
que tienen que ver con las estigmatizaciones y con la discriminación. Bueno, ¿no? el proyecto tiene perspectiva, por supuesto, de género, ¿no? y la perspectiva de la interculturalidad. Claro. Y eso es fundamental porque las regiones del país son tan diversas y además hay regiones como esta, ¿no? Esto que decimos centro 1, centro 2, pero aquí hay una concentración muy grande de... digamos, la provincia de Buenos Aires y las provincias del centro tienen esta concentración donde tenemos mujeres migrantes, familias migrantes, todos los del interior que nos venimos aquí a vivir, a trabajar, y todas las expresiones artísticas y culturales empiezan a estar mixturadas y convivimos, ¿no? O sea, entonces poder tener respuesta a eso, poder darle valor a las diversas identidades que tenemos en ese ser nacional que es tan pluri, ¿no? Porque totalmente. Eso es Argentina, digamos. Bueno, las mujeres además hemos construido y hemos debatido acerca de la pluriculturalidad en la Argentina y han sido debates duros, inclusive porque tenemos visiones muy sesgadas, discriminatorias, las cuestiones estas de la estigmatización, la xenofobia, ¿no? Y poder trabajar desde el arte con nuestras danzas, con esta cuestión ancestral que trae la danza, porque es una de las artes totalmente, ¿no? El movimiento del cuerpo y el cuerpo, la corporalidad para decir y para hacer. Y la verdad que no, esto va a venir. Además, no solo fomentar los institutos, promover, sino la investigación, las becas, la educación, ¿no? Y cómo esto se va a trasladar. Bueno, va a ser una gran tarea la de este instituto. Y la recuperación de la historia y la memoria, ¿no? De todos esos movimientos culturales que se han perdido también, porque es poco el registro que se tiene. Imaginemos el candombe acá en esta zona, por ejemplo, ¿no? O sea, recuperar un poco esa historia. Nosotros allá tenemos la danza y la chacarera, ¿no? La samba, la chacarera, las danzas folclóricas, pero hay una cantidad de danzas indígenas preciosas de cada uno de los pueblos, de las naciones originarias que habitan el territorio. Que solo conocemos samba y chacarera nosotros. Que son impresionantes, y eso también es alta. Te diría que el interior, el pimpín, por ejemplo, que es una danza característica de las comunidades guaraníes, pero que además abrazan y bailan todas y todos. Qué hermoso. Es hermoso, ¿no? Es como el carnavalito jujeño con esos vientos y tambores. Bueno, allá lo mismo, tenemos... a ver, hay música y hay danza, hay arte pero muy propia de esa zona de Yungas que convive con Bolivia, con Paraguay, con algunos de todos esos grandes asentamientos guaraníes que tenemos en nuestra zona. Quería preguntarte, decías que Hernán Lombardi, el presidente de la comisión, que es uno de los principales referentes del PRO, planteó la necesidad o la posibilidad de que esto se pueda dictaminar prontamente y se pueda avanzar. La expectativa es, porque bueno, vemos que también dentro de Juntos por el Cambio se avanzan con algunos proyectos, pero después cuando llegan a la sesión, por ahí no se puede avanzar, ¿no? Por ahí se levantan y se van, o por ahí retiran los proyectos. Es una práctica que viene sucediendo últimamente. ¿Pensás que puede haber ahí, en ese sentido, una responsabilidad por parte de Juntos por el Cambio para asumirlo también, este tema, y poder avanzar? Digo, más allá del compromiso personal que pueda tener Lombardi, que es el presidente de la comisión, después hay 115 que sentar. Sí, siempre la cuestión presupuestaria. Claro, por un lado el presupuesto como punto de crítica que siempre hace Juntos por el Cambio, pero por otro lado, bueno, también esto, ¿no? La ojalá que sí, sesgada. Ojalá que sí. Yo entiendo que no es una decisión solo personal de él como presidente de la comisión. Me parece que hay cierto consenso, además porque, bueno, hoy fue muy buena la impronta que él como presidente le dio, la apertura que le dio. Además también pasó Alejandro Rodríguez, o sea, que otro bloque, puntos. O sea, sí, consenso general tenemos. Yo creo que no va a ser un gran problema, y si hay algún diputado o diputada con el que haya que hablar, bueno, están las compañeras de la comunidad que van a ir a visitar. Claro, es importante saberlo del PRO, porque de los proyectos, de los dos proyectos, se firman Frente de Todos, firman socialistas, firman UCR, Evolución Radical, el Frente Izquierda. Pero los que no había ninguna firma del PRO todavía, entonces el compromiso de Lombardi... y también porque... Nos marca todo un... Claro, porque es lo que decís vos, una cosa es el compromiso personal que él pueda tener, que es uno, y por otro lado, si lo plantea más en términos colectivos, sobre todo porque hay
varios proyectos, los que también se dictaminaron hoy en legislación general, que vienen ya discutidos, Sí. que tienen un universo también bastante acotado. Este tiene una expectativa mucho mayor, pero tiene un universo acotado, en definitiva, que otros proyectos. Pienso en las jubilaciones incluso, o en las asignaciones universales, que tienen mayor impacto. Y después vemos que no se pueden concretar, ¿no? Que no hay posibilidad de sesionar, que hay otras roscas que pasan por otro lado. Entonces, cuando llega el momento, solo se discuten algunos proyectos. Pero eso genera expectativas que haya tanto consenso, porque eso es como lo que viene motorizando la posibilidad de avanzar, ¿no? En las comisiones, porque... Y en las sesiones también. Bueno, él lo dijo, pudieron dictaminar en la Comisión de Cultura varios proyectos. Además, bueno, está la voluntad de construir ese consenso si en algún momento hay algún inconveniente. Yo creo que quiero ser optimista. Bien, quiero ser optimista y trabajar y poder hablar. Yo estoy segura que pienso en muchas diputadas y diputados del PRO que van a estar absolutamente de acuerdo. Sí, claro. Lo mismo de los bloques radicales, sí, el socialismo desde ya. No, me parece que va a ser un proyecto que puede llegar a recintos sin inconvenientes y prontamente. Te voy a preguntar por otro proyecto que también estás participando en la Comisión de Ciencia y Tecnología y estuvieron la semana pasada, reunión, ¿no? Que tiene que ver, bueno, estuvieron con una informativa también respecto al Plan de Ciencia y Tecnología 2030. También le está conducida la comisión por Facundo Manes, por alguien de la oposición. Hay también voluntad para aprobar ese proyecto, vino aprobado por unanimidad. ¿También pensás que puede ir destrabándose ahora que se hizo la reunión la semana pasada para poder avanzar? ¿Cómo viste ese encuentro? Sí, porque además este plan que fue trabajado con todo el sistema de ciencia y tecnología del país, con una cantidad de personalidades de nuestra ciencia y tecnología, de la innovación, ha generado consenso de las cámaras, vinieron las cartas de adhesión y de acompañamiento de las centrales obreras. Estuvo la UIA. Por eso, ¿no? Las cámaras empresariales, ¿no? La Unión Industrial Argentina, distintas cámaras, o sea, tiene consenso, igual que de la danza, porque no estamos hablando de que son iniciativas que nacen de nosotros de acá, puertas adentro, Claro, no, vienen de afuera y con mucho empuje y son muy necesarios y necesarias, ¿no? Estas iniciativas, estos proyectos ya siendo ley, buscando que se hagan carne a resolver y a aportar a la contribución del desarrollo del país, porque las industrias culturales facturan, ¿no? O sea, y si nosotros les damos fomento y mayores elementos y herramientas de trabajo, generan empleo y el Plan 2030 de la ciencia también. O sea, estamos hablando siempre de generación de trabajo, o sea, es por ahí la dimensión que tenemos que ver. Y obviamente garantizarle derechos a las trabajadoras y a los trabajadores y que podamos acceder a la cultura y a la ciencia. Son y trabajos a los calificados avances. además, ¿no? Porque todos estos, tanto el de la danza y como el de la ciencia y la tecnología, son trabajos altamente calificados, no es un trabajo mecánico. Absolutamente, que además están íntimamente ligados con el turismo, están ligados, digamos, con una cantidad con la industria, el desarrollo de nuestra ciencia, de nuestra tecnología, ¿no? Entonces hay una demanda más allá de quién es, si lo presenta el oficialismo, si es de la oposición. Son Eso queda proyectos como que Son cuestiones de lado. transversales. exactamente que hacen al país, a políticas públicas. Exactamente, agendas transversales de Argentina, que las necesita el país, que las necesita cada argentino y argentina. Me parece que ese es el eje y además estamos en una coyuntura electoral, ¿no? Que también hace a que colectivos tan grandes y tan importantes o sectores de poder cuando demandan, que también creo que nosotros tenemos la obligación de poder estar a la altura de esas demandas de la ciudadanía. Así que por eso digo que tengo expectativas altas. Ojalá que antes del algo, receso de invierno se pueda aprobar, ojalá. por favor, ojalá que sí. Yendo a lo electoral, justamente, después de que pasaron las elecciones provinciales en Salta, que bueno, que el peronismo fue dividido, ¿cómo está el frente de todos de cara al cierre de listas a nivel nacional que se viene?
y no está unido todavía, te diría. Complicado. Estamos en un momento muy complejo, además porque en la provincia hay una lucha muy profunda que, bueno, aprovecho para hacer llegar mi solidaridad una vez más a todas las maestras, profesoras, profesores, trabajadores de la educación y de la salud que están en un paro muy prolongado, donde se han ido sin respuestas y sin diálogo. Bueno, de hecho yo ingresé un proyecto de resolución para que el Ejecutivo Nacional ya pueda mediar, que empecemos a pensar en cómo se interviene para acercar las partes y ayudar, porque están pidiendo un salario acorde a la canasta familiar. Y bueno, la respuesta es que no hay plata. Sin embargo, nosotros hasta hace 2 meses teníamos nuestro ministro de Economía que decía que estábamos en un superávit de 24.000 millones de pesos, con lo cual plata hasta hace 2 meses había y era parte de la campaña electoral de que plata había y que había superávit. Que Salta tenía superávit. Entonces, 24.000 millones, ¿no? Gastamos 6.000 millones para el voto electrónico, ¿no? Entonces, es decir, dinero, recursos, la provincia los tiene. El tema es, bueno, cómo se rediscuten los presupuestos y que sea una prioridad la educación. Y no es solo la demanda salarial, sino las condiciones de trabajo, porque son escuelas que cumplen 100 años, la gran mayoría, otras que cumplen 50 años, y que se caen a pedazos, y que no hay electricidad, no hay gas, no hay agua, los techos se caen, la mampostería está rota, no tienen, tenemos una jornada más, o sea, una hora más y tenemos jornada extendida, los chicos tienen que almorzar. No hay cocinas, heladeras, freezer, donde guardar los alimentos, no está la plata para los alimentos. Entonces hay un malestar que tiene que ver con las condiciones de vida y de trabajo. Y después si una maestra, una profesora no puede llegar a fin de mes, ¿cómo va? ¿Con qué cabeza vas a educar y a formar y a enseñar? ¿No? Entonces no es un capricho, es una necesidad que se tiene que abordar y se tiene que dar respuestas. Y hay que encontrar la forma de acercar las partes. Lamentablemente hoy había amenazas de gendarmería, de la policía, como creando el clima de represión que ya se sufrió el 25 de mayo, hubo una represión muy violenta, 20 maestras detenidas, golpeadas brutalmente y no queremos eso. Y con la ley que se votó... Bueno, no, es que estamos por eso. Yo te agradezco, yo a veces trato de no... De ser muy prudente, porque hay una situación muy grave en la provincia, pero sobre la represión viene una ley absolutamente inconstitucional donde quieren regular o reglamentar, o yo diría suprimir garantías constitucionales como el derecho a reunirse, a peticionar y a protestar, que es digamos que es ese juego y ese equilibrio de la democracia, que si hay alguna injusticia, algún problema, la ciudadanía pueda salir a decir en el espacio público, como ha sido siempre la construcción histórica de este país y de la recuperación de la democracia, decir no estamos de acuerdo, o a celebrar algo. Si querés ir al espacio público, bueno, acá no, acá tenés que pedir permiso. No sé cuántas horas antes, y te van a autorizar 2 horas antes de la actividad que querés llevar adelante, a ver si podés o no podés. Es decir, aparte, a veces hay cosas espontáneas también. Muchas veces imaginémonos las mujeres cuando queremos salir, tenemos que pedir permiso para salir el 8 de marzo, pedir permiso para salir el 3 de junio, tenemos que pedir permiso el 25 de noviembre, y efectivamente ante cualquier emergente de la vida pública, de todo lo público, o sea, a ver, además no hay nada que discutir, son derechos constitucionales y no hay ningún poder político que pueda estar por encima de lo que establece la Constitución. Entonces, ese es el debate central, y que en medio de una situación tan crítica, salir con una ley que la trata la legislatura provincial, un martes los diputados sobre tablas, sin ningún tipo de discusión. Inclusive la autora del proyecto no quería que traten su proyecto porque era un proyecto viejo, y la propia autora decía, no me parece que sea el clima ni el momento apropiado, lo tratan sobre tabla, se aprueba. Al día siguiente se discute pasarlo a senadores, lo tratan los senadores también sobre tablas, sin ver esto, sin que cada uno de los asesores de los diputados pueda opinar, sin que las partes involucradas o afectadas puedan participar. Es decir, un proceso irregular. El Frente de Todos rechaza unánimemente esta ley que quieren pasar contra la protesta social en la legislatura. En la legislatura, lamentablemente, del Frente de Todos tiene muy poca representación, porque con los armados que ha hecho el gobernador tiene unas mayorías automáticas y absolutas, porque ha armado un frente de frentes donde él llevaba todo.
en municipios que tenía 4 o 6 candidatos que lo llevaban a él como ley de lemas, que no rige. Entonces hemos quedado con muy poca representación, y lo que sí hay un fuerte, por supuesto que los partidos políticos que conformamos el Frente de Todos nos hemos manifestado todos en contra, y después la ciudadanía, ¿no? Los sindicatos, las asociaciones, los movimientos, Muy grave eso. Porque no podemos permitirnos leyes inconstitucionales que vengan no son leyes, de hecho, porque pierden el espíritu de lo que es una iniciativa legislativa. Y bueno, y el clima no es el que querríamos, ¿no? 2 semanas después de las elecciones viene toda esta crisis y este conflicto, y además porque estamos en un proceso donde hay que cerrar las listas, los frentes políticos para todo el proceso nacional, y no estamos pudiendo, ninguna fuerza política está pudiendo ponerse a trabajar en esta otra cuestión democrática tan importante como es que discutamos quiénes van a guiar los destinos del país a partir de ahora, ¿no? Que es la discusión que está dando ya todo el país. Así que ojalá que prontamente puedan los trabajadores de la educación y la salud tener la respuesta positiva que necesitan, que haya diálogo y que prime la democracia. Gracias, diputada, por este rato en la tercera edición. Gracias a ustedes. Gracias por contarnos todo lo que pasa en Salta, que a veces está lejos, y también el enfoque que tienen muchos de los programas televisivos no nos dejan ver y conocer realmente lo que está pasando. Así que la vemos en cualquier momento. Hasta la próxima. Muchas gracias. Nosotros vamos a repasar lo que decía más temprano la diputada Romina del Pla, otra de las autoras del proyecto de la creación del Instituto Nacional de la Danza. El tercer proyecto del que les quiero hablar hoy es el de creación del Instituto Nacional de la Danza. Es un proyecto que ha sido elaborado y cuenta con el apoyo del Movimiento Federal de la Danza, y tiene una cantidad muy numerosa de diputados y diputadas de distintos bloques que lo están acompañando. Este proyecto plantea la creación del Instituto Nacional de la Danza, un instituto para proteger esta disciplina artística que justamente por su inmaterialidad corre el riesgo de perderse gran parte de su expresión, de su historia, pero a la vez también que muchas veces no es reconocida también como un trabajo. Entonces, en ese punto, la creación del instituto tiene el objetivo de proteger la disciplina, su acervo histórico, y a la vez poder desenvolver las actividades para que se reconozca, se promocione esta gran rama del arte, sino también que se reconozca como un trabajo, y esto a la vez como una presencia en cada una de las provincias. Así que es un proyecto para el cual estamos insistiendo en que se pueda tratar en la Comisión de Cultura, que se le haga un reconocimiento a esta actividad. Así que estamos en pleno desarrollo y acompañando a todas las y los que trabajan, que viven y que sueñan la danza y que la mantienen viva. Esta sección que está en la primera mañana de Diputados TV, mis proyectos, ustedes pueden conocer en primera persona varios de los proyectos que impulsan cada uno de los diputados. En este caso, la diputada Romina del Pla, con la creación del Instituto Nacional de Danza, que hoy se estuvo debatiendo, y nos adelantaba la diputada Caliba que hay muchas posibilidades que esto avance en una reunión conjunta entre la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Cultura, y también que pueda tener un dictamen favorable, y luego tendrá que pasar al Senado, que es otro problemón también ahí, reunirse, conseguir quórum. Claro. No le querías dar malas noticias a la diputada Pero Caliba. por lo menos si tuviera media sanción, dura más. Claro. Pasa, El ¿no? año que viene, a Claro. pesar del nuevo Congreso, el Senado puede tratarlo. Exacto, como lo que pasa con los proyectos que tienen media sanción es que no caducan cuando termina ese periodo parlamentario, Sí. ¿no? Sino que se extienden 2 años dura. 2 años más, ¿no? Una vez que están aprobados. Así que importante, y esto que decíamos, yo les voy a confesar, ya que estamos a punto de irnos a la pausa, que siempre tengo la fantasía de que alguna vez se diriman los conflictos entre las personas, ya no con debates ni a los tiros, sino con
pelea así de baile, lucha de baile, digamos. Desafío de coreografía para resolver los problemas del mundo. Paz. Amanda y el símbolo de la paz. Sí, sobre todo porque, bueno, es una forma de expresión mucho más común entre todas las personas. No, lo más difícil es saber tocar un instrumento que, no digo ser profesional de la danza, que eso es re difícil, pero tirarse unos pasos, medio cualquiera lo puede hacer. Te vamos a pedir a ver y unos vamos pasos, atrás a Amanda. hacer las coreos y discutimos todo con guerra de coreos en vez de guerra de tiros, ¿no? Es un poco más feliz, más divertido y menos violento, sobre todo, aunque algunos pasos medio te quedan las patas entreveradas. Algún día esta sociedad evolucionará lo suficiente como para dirimir sus conflictos con el baile y no a los tiros. Eso también es parte de los deseos que tenemos aquí desde la tercera edición de Diputados TV. Nos vamos a la pausa con este deseo enviado al universo, a ver si algún día nos podemos resolver así los conflictos. Ahí volvemos. Un nuevo episodio de Todo Cultura. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. En el caso de mis historietas, las primeras que hice, que fue, por ejemplo, Horror desperté con un cazador, o Viejo Migraña, que es otra tira que también hice, elegí el blanco y negro porque era con el que yo me había criado, claro, que era el de Mafalda, o el de Buggy el Aceitoso. Nos pasó desde que una familia vuelva que nos había visto en el stand de la Feria del Libro del Congreso el año pasado. Wow. Y volvió especialmente a vernos, así que bueno, esa fue como una perlita. Hermoso. El encuentro con un montón de familias y también súper felices, no solamente por los contactos que tuvimos, sino por la cantidad de gente y de infancias que visitaron la Feria del Libro. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Estamos empezando, vamos a estar durante toda la jornada. ¿Qué pasa con la cárcel federal de Coronda? Claro. Una obra que no llega a concretarse y que podría alojar muchos de estos presos de alto perfil que decimos, que están vinculados al narcotráfico, que tienen que tener restricciones particulares, no solamente con los celulares. Régimen de visita, los lugares donde se alojan. Queremos avanzar con los 48 proyectos que existen de licencias, porque nos parece que es una manera de avanzar con el proyecto general, o sea, ir tomando por partes el cuidar en igualdad para poder avanzar en el todo. Esa es la aplicación posible. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Poder hacer un cambio en lo que se llama las licencias parentales, teniendo esa mirada, no solamente, que es muy importante y quizás lo más importante, de los derechos del niño y por supuesto tener un mejor tiempo y calidad de cuidados en sus primeros meses de vida, sino también en poder incluir toda la variedad que tiene que ver con la conformación de las familias, a partir, por ejemplo, de la ley de matrimonio igualitario. Nosotros esta ley la tenemos del 2012. Lo que va a ser interesante va a ser la reunión de la comisión del día jueves de ciencia, presidida por Facundo Manes y con donde Mara Brauer, una aliada muy fuerte de Daniel Filmus, es la vicepresidenta, y que va a tratar de informar sobre el proyecto de ciencia que hace rato se aprobó en la Cámara de Senadores y ahora también pasó por la Cámara de Diputados cuando tuvieron varios integrantes del Ministerio de Ciencia y Tecnología encabezados justamente por Filmus en la Cámara de Diputados. DTV Noticias, de lunes a viernes. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda edición. Esta situación, digamos, de conflicto que tenemos con la Corte no es buena para nadie y habría que buscar algo que nos permita salir de esta situación que es muy delicada. Deberíamos estar discutiendo qué reformas le vamos a hacer a la Corte Suprema, por ejemplo, para que empiece a funcionar mejor. Se me ocurre, por ejemplo, reformar la Ley 48 para discutir los límites de su competencia. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Les contábamos que hubo también comisiones en el día de hoy. Más temprano pudieron compartir aquí en Diputados TV la Comisión de Agricultura y Ganadería, donde su presidente, ahí lo vemos, Ricardo Burchaile, diputado de Formosa, de la Unión Cívica Radical, convocó a especialistas para hablar sobre el sistema impositivo y cómo afecta, en definitiva, a la producción agropecuaria, ¿no? Algo que intenta desde el oficialismo contraponer con la ley agrobioindustrial que no logra tener dictamen. Pero más allá de eso, hoy vinieron invitados y queremos hacer una síntesis, ¿no?, de toda esa reunión que fue importante, que fue informativa, pero pusieron nuevamente en agenda algo que desde Juntos por el Cambio vienen trabajando hace mucho tiempo, que es reducir el impacto impositivo en la producción agropecuaria, ¿no? Sí, es parte sobre todo lo que hace derechos de exportación, ¿no? Principalmente. O sea, particularmente.
ese es el punto clave también por el cual me parece que no termina nunca de avanzar la ley agrobioindustrial. Que no dice nada de eso en particular. No dice nada, claro, pero... la oposición quería incorporarlo, no solo Juntos por el Cambio, sino también en su momento muy fuerte reclamaba Carlos Gutiérrez, el presidente de Córdoba Federal. Y bueno, ese es uno de los puntos capaz en donde... Sí, ahí fracasó un poco. Es un problema porque los derechos de exportación no están regulados por una ley, ya que desde la década de los 90 no se ha podido modificar. Tenemos la experiencia de la 125, que modificó, que intentó hacer esas retenciones móviles y que, bueno, de ese momento a esta parte pasaron a ser el principal objetivo de los exportadores, porque esto impacta principalmente en la capacidad exportadora agropecuaria, nada que ver con la agricultura de subsistencia o la agricultura para el consumo interno, ¿no? Que no tiene que ver con derecho de exportación, pero como varios de los bienes agropecuarios son commodities, principalmente la soja, tienen un impacto en la capacidad exportadora y la capacidad también que tiene Argentina de recepcionar dólares, ¿no? Y eso es, bueno, esta idea, este sentido común construido durante un centenar de años, 100 años del granero del mundo, y entonces esa discusión sobre qué puede o no, cómo puede o no intervenir el Estado para que esa riqueza que se genere y se exporta pueda ser distribuida de otra manera porque se genera en este suelo. Vamos a hacer una síntesis de lo que fue este encuentro porque no tuvo ninguna intención de dictaminar ningún proyecto, pero sí volver a poner en el centro de la agenda, en este contexto electoral, podríamos decir, el debate sobre la centralidad de la producción agropecuaria en la Argentina. Entonces, estuvieron representantes del sector en esta reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería, que decíamos estuvo presidida por el diputado Burjaile, representantes principalmente de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, FADA, que es una organización sin fines de lucro que nació hace 14 años en Río Cuarto, provincia de Córdoba, y se dedica especialmente a la elaboración de políticas públicas con una mirada general y no sectorial. Esto es parte de lo que plantearon sus representantes que estuvieron hoy presentes. Estuvo su director y también estuvo uno de los economistas jefes de esta fundación. Tenemos otra placa. Ahí estuvo también Gustavo Viteri, el presidente justamente de esta federación, que planteó que trabajamos por una mirada federal del sector. También habló David Miazo, economista de la federación, crecer y generar 500.000 de puestos de trabajo. Eso lo plantearon como uno de los objetivos de que si se aumentaba la producción, especialmente de granos, eso iba a traer aumento de los puestos de trabajo. Y dijo David Miazo que en términos de granos podemos llegar a producir 213 millones de toneladas. Eso es un 56% más de lo que producimos hoy. Esto en relación justamente a la capacidad de inversión de las empresas o de los productores agropecuarios, poniendo como correlato la disminución del cobro de las retenciones, ¿no? Dicen, bueno, si nos disminuyen los impuestos, nosotros en definitiva podemos volcar todo eso a la producción, que es un poco la argumentación que tratan también de poner sobre la mesa. No está tan comprobado, pero cuando se... Quizás habría que ver qué es lo que sucede actualmente, ¿no? Sí, eso por un lado, y por otro lado, cuando se redujeron las retenciones, después tuvo que volver a ponerse, ¿no? Que fue durante el gobierno de Mauricio Macri, que hubo 1 año y medio sin retenciones, retenciones cero, y después hubo que retrotraerse a la situación actual, que es la misma que había en el 2018. Tenemos algunas placas más. Sí, bueno, también lo que dijo Miazo es que el aumento de la superficie producto de una mayor rentabilidad que permita que áreas que hoy no están en producción por las distancias de fletes, condiciones de clima y suelo. Y también que hay que cerrar las brechas productivas de rindes por mayor uso de tecnologías, fertilizantes, semillas y también el riego que pueda generar que la producción crezca. Bueno, parte de esto de tecnologías, fertilizantes, semillas, estaba en la ley. Exacto. Agrobioindustrial. Bueno, pero es una forma de impulsarla, qué sé yo. Para ahí no tienen tan cerrado adentro de Juntos por el Cambio qué hacer con este proyecto de ley, entonces aprovecha Burjaile y convoca para reforzar, porque él en un primer momento había planteado que estaba bastante de acuerdo y le había incorporado muchas modificaciones. Sí, estaba de acuerdo la oposición.
solamente que la discusión con el campo siempre es Exactamente. La discusión de retención. Que la última vez que se juntó la Comisión de Agricultura, donde se juntó solo Agricultura sin la Comisión de Industria para tratar este proyecto agrobioindustrial, se planteó que estaban en asesores avanzando en un consenso y ahí el diputado Torello justamente planteó la necesidad de incorporar dentro de este proyecto agrobioindustrial la disminución de las retenciones. Sí. Y ahí, bueno, no se pusieron de acuerdo, obviamente, Claro. y se frenó un poco el debate. Por eso me parece que es un impulso lo que hicieron ahora de convocarlos, ¿no? Claro, ¿no? Y además que el tema de las retenciones siempre está el debate de que hoy es una potestad que tiene el Poder Ejecutivo, Exacto. ¿no? O sea, el gobierno que está... Central. O sea, tiene la potestad de evaluar si modifica o no. O sea, ponerlo por ley ya sería otra cosa que le quitaría ese poder también Vidal al había gobierno. presentado un proyecto este año, que es muy difícil que salga también, para que los derechos de exportación los fije el Congreso Mirá. y no el Ejecutivo. Pero bueno. Va a ser complicado, Un ¿sí? proyecto. Porque es parte de las discusiones. No está incorporado tampoco a este tipo de debates. Sería No, interesante no, que no. la Comisión de Agricultura, además de recibir a especialistas, puedan avanzar también en el debate en ese sentido. Tenemos otras placas más, algunas que cuentan, por ejemplo, cuáles son las producciones a las que afecta este tratamiento que tiene que ver con las retenciones, que es la producción de soja, de maíz, de cebada, también de girasol y de trigo, y que los puestos de trabajo que se generan en este ámbito, que es parte de lo que también se señaló hoy en el encuentro y que lo hizo justamente David Miazo, que es, como veníamos diciendo, economista de esta federación, de esta Fundación Agropecuaria del Desarrollo Argentino, lo que plantea es que los puestos de trabajo se distribuyen entre huerteros, entre productores, tamberos, veterinarios, operarios, transportistas y también abogados, aceiteros y molineros, que son parte de los equipos productivos que hay para el desarrollo de las actividades de exportación. Algo de lo que se estuvo hablando hoy. Y tenemos una más, una última placa. Sí. También Miazo detalló que la entrega del certificado de crédito fiscal como mecanismo transitorio para amortiguar el impacto fiscal en la caja del Estado permite que crezca la recaudación por otros impuestos y por la mayor actividad económica. El productor recibe mayor ingreso y hay un incentivo a producir más. Bueno, esta es la argumentación final, ¿no? Que es parte también de lo que venían planteando, que si en vez de poner el dinero que se paga en los impuestos se reinvertiría en producción, se supondría que se expandería así la capacidad productiva, el crecimiento. Yo siempre me pregunto, ahora cuando en un ratito estemos hablando con nuestro próximo invitado, le voy a preguntar respecto a cuántos puestos de trabajo genera, directos e indirectos, el campo, la producción agropecuaria en los distintos niveles, porque no es lo mismo un gran productor que exporta que un pequeño o mediano productor que le vende a los exportadores para exportar. Son mecanismos diferentes. Un poco es lo que se quiso poner hoy en discusión, y quien habló de este tema también con Diputados TV fue el diputado Pablo Servi, de la provincia de Neuquén, de Evolución Radical, y esto es lo que nos comentaba respecto de la reunión que se concretó en el día de hoy de la Comisión de Agricultura y Ganadería. Creo que es una discusión que hay que dar, que quizás en el esquema que está hoy es difícil, pero hay que pensar cómo hacer para ir acomodando este tipo de distorsiones. También tenemos un atraso del tipo de cambio, donde la devaluación va alrededor del 60% y la inflación va por encima del 100%, que ha generado atraso en el tipo de cambio, sumado a la sequía o las complicaciones que han tenido las distintas actividades de nuestro país. Creo que son discusiones que hay que dar. Creo que el esquema fiscal en sí, ¿no? Porque también cuando hablamos de agregar valor, hay impuestos como los ingresos brutos provinciales que castigan el agregado de valor. Mientras más etapas tiene de producción un proceso, más se acumula, porque tiene un efecto cascada con respecto a otros que son impuestos directos que de alguna manera se van compensando. Entonces creo que es una discusión importante. Esta es una sesión informativa donde está FADA, que de alguna manera es quien va a encabezar la discusión, pero también se ha invitado a otras instituciones para justamente dar una discusión, y creo que también es lo que hay que ir viendo, cómo se hace para de alguna manera sacar la presión fiscal sobre el campo, que permitiría también a la Argentina o a nuestro país darnos o dar un alivio para que pueda crecer y crecer la cantidad de exportaciones que las necesitamos para las divisas que tanto, valga la redundancia, necesita nuestro país. Estamos justamente conversando ya con nuestro próximo invitado, el diputado Carlos Zapata, de Ahora Patria, en Juntos por el Cambio, de la provincia de Salta. ¿Cómo anda? Bienvenido.
Buenas noches, muy agradecido por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes y poder saludarlos en el Día del Periodista. Muchas gracias, diputado. ¿Estuvo presente en la Comisión de Agricultura y Ganadería en el día de hoy? ¿Estuvo participando de este debate? Sí, estuve asistiendo a la presentación que hizo la Federación Argentina para el Desarrollo Agropecuario. Muy interesante porque plantean escenarios de crecimiento y también plantea la necesidad de ciertas medidas de corte fiscal que pueden apuntalar ese crecimiento. Muy interesante la exposición y los estudios. Es cuestión de ir digiriendo todas las cifras porque fue muy rápido y hay mucho número para analizar. Pero sí, lo bueno es que existan los puntos de debate, existan los puntos de posición, qué es lo que pretende el sector o qué es lo que considera adecuado, para que cada fuerza política lo pueda analizar y se vaya llegando a estadios superadores. Lo cierto es que conseguir con las medidas actuales o con el statu quo actual es muy difícil, no hay un horizonte claro que invite a invertir, a arriesgar capital. Mire, el campo, el agricultor debe... yo soy agricultor con mi familia, ¿no es cierto? Mi señora era dueña del campo, por eso yo digo que soy agricultor consorte, ¿no es cierto? Claro. Y con suerte también cuando viene bien el tiempo. Produce tabaco. Hay producción de tabaco en el campo y también hay engorde de terneros y algunos que otros granos por ahí, depende del año. Porque son diferentes ese tipo de producción agropecuaria, no es toda igual. Claro, no, y hay que tratar de mantener diversificado, porque si le va mal en un lado, para apechugar los malos tragos, pero este año vino bastante complicado. La sequía nos dejó seco hasta el bolsillo, ¿qué quiere que le diga? Entonces, es necesario compatibilizar para que la gente quiera invertir. Les decía que el agricultor pone su dinero a la intemperie y a merced de los elementos y a la espera de que salga bien. Nosotros en agricultura siempre creemos que la próxima cosecha nos sacamos el premio Nobel al cultivo. Y es un continuo apostar y el dinero que surge se reinvierte para mejorar, qué sé yo, qué alambrados, qué acceso, que mejorar la parte del riego, etcétera, etcétera. Es un continuo invertir. ¿Por qué? Porque uno cree que la producción es lo que lo hace progresar. Y cuando las condiciones son desfavorables, viene imperando desde hace un tiempo ese dicho que dice desencillar hasta que aclare. Sí. Y bueno, necesitamos medidas que sean coherentes, que incentiven y que alienten a invertir y a producir para la Argentina. Pero esas inversiones las hacen los agricultores consortes, pequeños agricultores como usted, o los hacen los grandes pools de inversión, que, bueno, un sector es el que se exporta, pero después los productores pequeños le venden a los exportadores para exportar si producen granos, si no es para el consumo interno. Deben ser contados en el país los productores que tienen su propia exportadora. Son 6 exportadoras en el país. Claro, por eso, productores, dueños o partícipes deben ser muy pocos. La mayoría medianos y pequeños. Claro. Por supuesto que trabajan con los intermediarios o directamente al molino o a la exportadora. El tema es lo que importa es la inversión. El productor se fija en que en la inversión, en el plazo en que va a tener el retorno y cómo va a poder continuar, porque la producción agropecuaria no es solo centrarse en un cultivo, sino que hay que mantener la aptitud productiva de la tierra, para eso hace falta rotaciones. Entonces, bueno, uno divide el campo en sectores, o digamos en potrero. En este potrero haremos soja este año, lo recompondremos quizás con un maíz o no, pondremos un alfar para vender el alfar, vender rollos, etcétera. Se hace un plan agrícola varios años y se va trabajando. Pero hace mucho tiempo que en todas las actividades, hasta con los alfares, allá que nosotros estamos en zona que no es como la pampa húmeda, que todo cultivo lo tenemos que hacer con riego, claro, los alfares son muy caros. Todo está como reducido y la expectativa es pequeña, entonces uno se va achicando en su dimensión hasta la mínima expresión para mantener la planta de personal permanente. Y cuando uno está muy lejano, el vínculo que existe entre el patrón y el empleado del campo es muy cercano, son casi familias, se puede decir, se convive, se participa en todos los acontecimientos familiares. Entonces, el redimensionamiento por ahí es doloroso, pero siempre que se pueda mantener en producción en el campo, hay una esperanza de poder crecer y retomar un nivel adecuado. Entonces, ¿quiénes invierten? ¿Los que tienen mayores recursos o los pequeños productores? Todos invierten y necesitamos que todos inviertan, porque tanto los grandes como los pequeños son productores, generan riqueza cada cual en su dimensión y contribuyen al desarrollo del país. Si las cuestiones son desfavorables, es probable que
el productor pequeño sufre las consecuencias y esté más rápido arrinconado que otro que puede acomodarse. Pero en el largo plazo, la caída de un gran productor, una compañía productora muy grande, deja mucho más secuela en el mercado y en la sociedad, porque puede haber mucha gente que no cobre, un concurso preventivo en empresas grandes, deja sus heridas y también condiciona el futuro de muchas empresas que fueron sus proveedores, ¿no? Hablando de un sector más pequeño, que incluye a pequeños y medianos productores, hay un proyecto que podría entrar en la próxima sesión que tiene que ver con la producción orgánica. ¿Usted cómo lo ve? ¿Está a favor? Yo lo veo muy bien. Yo lo veo muy bien porque es algo que se consume en el mundo y nosotros tenemos que trabajar y producir para el mundo. Producir para el mundo significa divisas para la República Argentina, ingresos de dólares, significa empleo de mano de obra. Mientras menos agroquímicos o tecnología se incorpore, digamos, es más orgánico. Aquello que se hace casi en carácter artesanal, con abonos exclusivamente orgánicos, con riego, sin ningún tipo de control de plagas y demás, con agroquímicos, o que no sean naturales, el control de plagas, bueno, tiene su precio en el mercado. Lo que pasa es que para acceder y ser competitivo con lo que sucede en otras latitudes, nosotros necesitamos esa ley de fomento a la producción orgánica que significan sacrificios fiscales. El sacrificio fiscal está bueno para que se inicie la actividad, darle sustento y que empiece a tomar vuelo, pero no puede ser eterno, ¿me entiendes? Porque si no estaríamos deformando el mercado y también estaríamos yendo contra lo que es la capacidad productiva natural del terreno. Mientras más aprovechemos la parte natural, subsidiemos menos, estamos dando paso primero a la incorporación de tecnología, la búsqueda de la eficiencia, y la eficiencia, que es la relación entre el uso de recursos y el valor del producto obtenido. Mientras más aumente, más riqueza se genera en la economía y más queda para todos los argentinos. Y hoy en la Comisión Informativa de Agricultura y Ganadería, una de las propuestas que llevó la Federación es eliminar a cero las retenciones o sea, los derechos de exportación en todos los productos, salvo la soja, para preguntarle qué opina de esa propuesta que llevaron y cómo ve la relación también con el tema de la inflación, ¿no? Porque Argentina tiene un tema que es que exporta justamente productos que son parte de la canasta básica. Sí. Y bueno, lo que decía Amanda, está muy concentrado, todo lo que es el comercio exterior, en pocas empresas. Bueno, ¿cómo se relacionaría si se tomase una medida de ese tipo? ¿Qué impacto podría tener, en su opinión? La baja de la presión fiscal solo tiene un impacto directo en las arcas del Estado y la posibilidad de financiamiento del gasto. En la medida que la propuesta de la Federación Agraria no solo era bajar impuestos, yo planteando un escenario de crecimiento de más de un 50% de la producción en los próximos 5 a 10 años, eso significa aumento de riqueza, aumento de divisas. Las empresas proveedoras venden más, obtienen más utilidad, se tributa más impuestos a la ganancia, o sea que la rebaja de las retenciones tiene una compensación en el resto de los ítems que recauda el Estado, como impuestos a la ganancia, impuestos a los débitos y créditos, impuestos al valor agregado, impuestos a ingresos brutos en las jurisdicciones provinciales, y si aumenta el empleo, porque también está previsto que los efectos que puede tener este plan, aumenta el empleo, también aumenta lo que constituye la mayor recaudación del Estado, que son los aportes de la seguridad social. Ahí están los recursos más grandes. La retención a la exportación, mucho se hace en el coco, pensando que es el gran recurso fiscal y es bastante pequeño. Y la reducción de los productos regionales y dejar la soja con el 21%, o sea, bajar un 12%, no tiene un gran impacto, pero ese impacto se siente si no tiene una compensación con el crecimiento de la producción y la negociación. Pero el planteo que hizo la Federación Agraria es que ese 21% que queda solo en soja es como un préstamo forzoso que se le daría al Estado. No tiene carácter de tributo, porque contra ese pago se haría en el momento de exportar, el productor o el exportador recibe certificados de crédito fiscal que pueden ser utilizados para pagar otros impuestos y al cabo de un tiempo son rescatados por el Estado y restituidos a tasa cero, una especie de ahorro forzoso sin intereses, con la cobertura inflacionaria porque estarían en dólares. Se exportó una parte de la exportación, se lo queda. Eso puede ser razonable y una forma de darle financiamiento al Estado.
diputado Romero hizo un planteo en relación a que, bueno, si el certificado de crédito fiscal que se obtiene por un impuesto que no es coparticipable, como los derechos de exportación, se utiliza para pagar un impuesto coparticipable, como puede ser ganancia, Claro. IVA u de otro tipo, bajaría el monto coparticipable. Yo no entiendo que sea así, porque ese certificado es una deuda del Estado Nacional. Claro. ¿No es cierto? Y la recaudación, el monto de recaudación se recauda con pesos depositados o con instrumentos de crédito emitidos por el propio Estado, pero la cifra coparticipable no se va a alterar. Pero bueno, es cuestión de ir explorando y buscando soluciones. Los derechos de exportación quedó claro y todo el mundo sabe que existen en muy pocos países del mundo. Nosotros no los podemos eliminar de una. Con el diputado Torello, yo lo acompañé en un proyecto que contempla la baja gradual de los derechos de exportación en un plazo razonable, de forma tal que se vayan acomodando. Eso da lugar a que se vaya creciendo en la producción y se van compensando la baja de recaudación en derecho de exportación por la recaudación en otros impuestos. Es una cuestión interesante, pero tiene que obedecer en un Estado, en un planteo, que haya una política que tenga un tiempo prudencial a mediano y largo plazo para fortalecer esta idea de aumentar la producción. Pero si todo es cortoplacista y todos dependemos que cómo está el contado con liqui, cómo está el riesgo país y demás, estamos pensando no en el mañana, sino en dentro de una hora. Y dentro de una hora, el que puede arriesgar no lo va a hacer. Te quería preguntar porque entiendo que la discusión está en la coparticipación de los impuestos, ¿no? Porque las retenciones, los derechos de exportación no son coparticipables y el resto de los impuestos que vos nombrás, de donde también se podía compensar esa baja de los derechos de exportación, sí son coparticipables. Entonces se modifica la relación entre Estado central y la recaudación que se coparticipa. ¿Ese es el núcleo de la discusión en definitiva? Mire, el tema de la ley de coparticipación está basada en el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución, que dice que deberán ponerse de acuerdo las jurisdicciones en un sistema para distribuir los impuestos nacionales de forma tal de que se pueda proveer a un desarrollo armónico y equilibrado del país en todas sus regiones. Hasta ahora hizo de todo la coparticipación, menos eso, porque hay un gran desequilibrio en el desarrollo. Pero hecha la ley, hecha la trampa. Es una ley convenio, que lo tienen que ratificar todas las jurisdicciones. Para modificarla es un lío bárbaro, pero la imaginación argentina no tiene límite. ¿Qué hicimos? Empezamos a tocar el destino de la recaudación. Cuando debiera ser intocable, porque cuando se aprobó la ley de coparticipación, eran determinadas condiciones y eran estos impuestos en su totalidad. Bueno, empezó con el Fondo Conurbano Bonaerense, de traer para las jubilaciones, para todos. Usted, la recaudación de impuestos a la ganancia que antes iba enterita a coparticipar, ahora tiene muchas disminuciones. Y lo curioso, que esas leyes que distraen y bajan la masa de coparticipación requieren el apoyo con el voto de los diputados que se ven afectados con la baja de la coparticipación. Es como pegarse un tiro en el pie. No sé si después decimos somos federales, estamos entregando a la jurisdicción nacional parte de los recursos federales con ese tipo de leyes. Y así se afectó el IVA, el impuesto al cheque, ustedes se acordarán, eran por 6 meses, ¿no es cierto? Son los 6 meses más largos de la historia de la humanidad, de la vigencia del impuesto al cheque. Impuesto a la ganancia duraba 2 años, del año 31 al año 32. Son los 2 años más largos de la historia del universo. Entonces, creo que tenemos que empezar a estudiar un régimen fiscal que se concentra en pocos tributos, desestimar toda esta maraña. Los contadores, mis colegas, me van a querer matar porque uno vive del aplicativo y de liquidar un montón de impuestos, pero hay que traer claridad, porque un buen sistema tributario es aquel que lo entiende la población y está en condiciones de que por ese entendimiento y el fácil cumplimiento aumente la recaudación y aumente lo que llamamos nosotros el affectio tributati, las ganas de tributar y contribuir al funcionamiento del Estado. Pero para enriquecer ese affectio tributati, el Estado tiene que devolver en servicio, ser transparente y acabar con esta, no le voy a decir casta, con esta clase política sobredimensionada en su costo con respecto a lo que la ciudadanía espera a que contribuya, ¿no? Ya lo hemos consultado, pero ahora efectivamente ingresó la ley de blanqueo que envió el Gobierno Nacional. No le interesa. Y hay un capítulo con el cual no vino ahora el proyecto que tenía que ver con la figura del colaborador. Eso se eliminó. Aún así,
no cree que lo puedan Mire, apoyar. cuando uno está en esta situación, ¿qué es lo que busca? Cumplir con la Constitución, y dentro de la Constitución uno lee y dice cuál es la base de la recaudación de impuestos. Está la legalidad, o sea que los impuestos solo pueden ser exigidos si existe una ley en el sentido formal sancionada por el Congreso, pues son exacciones al patrimonio y a los bienes de las personas. La proporcionalidad, la equidad y la no confiscatoriedad hablan algunos textos. Sí. Bueno, es equitativo que usted haya pagado impuesto a la ganancia sobre su sueldo al 33%, y una persona que no lo pagó, se lo llevó a un paraíso fiscal, invirtió, ganó mucha plata, venga y pague el 5%, ¿es equitativo? En el dilema moral del administrador de la cosa pública, ¿está bien tomar para giles a toda la población que está pagando con gran sacrificio los impuestos y beneficiar a una persona que delinquió eximiéndolo de todas las penas que puede tener ese delito o el ilícito fiscal y que pague solo un 5%? Pero, diputado, eso no está bien. En relación a eso, más allá de la cuestión moral, que me parece un buen planteo para el debate, la búsqueda que tienen los estados es tratar de repatriar parte de todos esos más de 400 millones de dólares que están circulando por fuera de propiedad 400 argentina. mil millones, y si usted Mucha empieza a ojear, capaz que encuentra más. Pero ¿cómo viene toda Sí. la historia de Me este acuerdo, con los blanqueo? Panama Papers ojearon algunos periodistas y encontraron mucho más, Sí, es verdad. y habrá Panama Papers, va a encontrar Seychelles Papers, va a encontrar Sí, y siempre están Liechtenstein las mismas Papers, por personas. todos lados debe haber Papers, ¿no es cierto? Y siempre están los mismos. Pero ¿sabe cómo cómo lo veo? Cuando se empezó a hablar de este blanqueo, de exteriorización o repatriación de dinero, se hablaba que se había firmado un convenio con Estados Unidos y que por el cual, por el intercambio de información, iban a quedar en evidencia todos los evasores. Entonces, tras de eso, antes que yo la tenga la información, vení, blanqueame, pagame solo el 5%. Yo digo, si voy a tener la información, lo agarro del cogote y lo hago pague el 33 más los intereses más toda la multa. Bueno, si tengo pero la información. La pregunta es, ¿ahí no tiene que intervenir la justicia, por ejemplo, para ese proceso? Mire, yo le cuento, existe dentro de la ley de procedimiento fiscal, la ley 11683, un mecanismo que se llama procedimiento de determinación de oficio, que con la información que viene del exterior, que es fidedigna, se inicia el proceso de determinación. ¿Qué hace? Se le con revista al contribuyente, cae y le dice, tengo esta información, muéstreme, hágame su descargo. Tienen plazos perentorios y eso termina luego de un proceso que puede llegar a derivar en algún momento el Tribunal Fiscal, termina con el establecimiento de la deuda y la emisión del boleto de deuda y en el juicio de ejecución fiscal. Cuando el organismo fiscal, terminada la inspección, determina la existencia de la deuda y usted no la quiere pagar, le emite el boleto de deuda e inicia el juicio de ejecución fiscal, que admite solo dos excepciones: la inhabilidad del título, o sea que el boleto de deuda esté mal hecho, o la excepción de pago. Si no, pague. Y si ya pagó antes y pagó mal, tiene que pagar y después iniciar la repetición. Entonces, ¿Usted cree que se puede llegar a desarrollar si esa tengo práctica? la información de la gente que tiene dinero no declarado, yo le hago una determinación de oficio de impuesto a los bienes personales, le van a pagar, sino boleto de deuda, juicio de ejecución fiscal. Entonces todo viene con, ¿cómo le puedo decir? La mentira tiene patas cortas. Le están jugando al truco. Mira que voy a tener esto, vení blanquear y por 5% te hago una rebaja por esta única vez y falta la cartera, dame el bolsillo de caballero. No es una cuestión así, no se maneja la economía ni se maneja el orden tributario de un país. La persona que no cumplió y es detectada por el Estado, por los órganos fiscales y por el procedimiento de fiscalización, tiene que pagar lo que corresponda. No es una cuestión, porque si ¿Estuvo no... mal el blanqueo que hizo Juntos por el Cambio? Para mí me parecen malos todos. Yo soy contador público. Yo cuando estudiaba, hace un tiempo, ya llevo 43 años de recibido, yo fui, me puso 10 Héctor Mario Campastro en la teoría técnica impositiva. Ejercí como asesor impositivo un tiempo y me dio bronca, ¿no es cierto?, que no estaba ayudando con esta maraña de leyes fiscales a la persona que en definitivo me pagaba mis servicios, que era el contribuyente. Entonces dejé lo fiscal, me dediqué a lo financiero y justo en la época era 1050, entonces asesoraba para reclamar los créditos mal liquidados. Mire, no vamos a tener orden fiscal si no aplicamos la equidad. Usted tiene una exteriorización de capacidad contributiva que se llama renta, 33%, pague usted, pague usted, pague usted. Usted no pago, lo pillo después, pague el 33%. Eso se llama equidad.
sino es viva la pepa. Entonces es un desaliento a que la gente quiera mantenerse en la legalidad, porque la ilegalidad a corto o mediano plazo tiene su premio. Y eso no lo podemos permitir. Queremos vivir en una nación, en un país que sea ordenado, respetable en el mundo. Hagamos cumplir las leyes. Le quería preguntar y agradecerle un poco la visita a esta hora sobre la situación de Salta. Hablábamos que ya hubo elecciones, hace un rato hablábamos con la diputada Caliba, nos comentaba una situación compleja que se está viviendo en la provincia, con muchas protestas, y también con una ley que aprueba la legislatura provincial para impedir, para dificultar la protesta social, en definitiva, de alguna manera, pedir permiso para cualquier actividad que se pueda hacer en la calle. ¿Qué análisis hace después de las elecciones de Salta para gobernador de la situación de la provincia? El gobernador, como en algún momento creo que lo dije acá en este canal, se afrontaba a una situación que es la siguiente. 7 de cada 10 salteños no quería que continúe. Él fue reelecto con el 31% del padrón y en realidad no es el ganador de la elección. El que ganó las elecciones es la abstención, ya sea la no concurrencia o el voto en blanco. Esa suma supera a los votos que obtuvo el gobernador. Entonces es una situación delicada. Si bien las fuerzas políticas que lo siguen están a 1/3 de la cantidad de votos que obtuvo el gobernador, pero esta circunstancia donde el 34%, casi 35% del padrón no quiere votar, porque eso es que se vayan todos, nosotros lo traducimos a lo siguiente. Estamos a que 1,6 salteños de cada 10 decida no ir a votar para que el gobierno sea ilegítimo, que sea empoderado por menos de la mitad del padrón electoral. Entonces es una situación compleja, el descrédito que viene a tener la política, los políticos y sobre todo quienes gobiernan la provincia, que utilizando el aparato, los recursos estatales, hizo un despliegue realmente descomunal de plantando listas que yo les llamo de cotillonas y adversarios de, digamos, de juguete para obtener esto. Bueno, ¿qué pasó después? Hay un reclamo docente que se basa en las reivindicaciones de siempre, no es solo salario, condiciones de trabajo, elementos y posibilidades de mejorar su desempeño para que el producto de la educación pública esté a la altura del requerimiento de la sociedad y que realmente sea una verdad incontrastable el tema de la igualdad de oportunidades, porque hoy la igualdad no es tan igual. El egresado de la escuela pública está en tremendas desventajas con respecto al egresado de la escuela privada. Y los impuestos tienen que ir para zanjar esa desigualdad y buscar la equidad. Yo soy egresado y fruto de la escuela pública. Empecé en Campo Quijano, en esa época existían escuelas nacionales. Terminé en una escuela provincial que en la capital, que justo José de Urquiza. Estudié mi secundario para perito mercantil en la Escuela Nacional de Comercio y me recibí de contador en la Universidad Nacional de Salta. Era buena, buenísima. En la universidad llegaba y venían los chicos que eran las estrellas del Colegio Estrella de Salta y el bachillerato humanista, y nosotros de la Escuela de Comercio los paseábamos, no en la parte de filosofía y en la parte humanística, pero sí en la matemática y en el aspecto contable. Entonces ese reclamo de los docentes ganó la calle, ya lleva entre 5 y 6 semanas de reclamo, y a la gente le molestó que corten las calles. ¿Cuál fue la respuesta de un gobierno que está bastante limitado en su capacidad endocraneal para albergar neuronas y sobre todo ideas, ¿no es cierto? Y que al obtener ese triunfo se sentía dueño de la cancha, del fútbol y de los arcos. Envía esta ley que la llamaron antipiquete. Empieza con una aberración y hoy en el Día del Periodista, escuchen, dice: el objetivo de la presente ley es reglamentar el uso de la libertad de expresión. La Constitución prohíbe el dictado de cualquier ley para reglamentar, restringir. Uno puede tener un exceso en el ejercicio de la libertad de expresión, depende de cómo se vea. Uno habló, utilizó una adjetivación que alguien ofendió, existe una cuestión para reparar. Uno realmente comete un delito porque se metió en la vida privada de alguien y da publicidad. Bueno, perfecto. Pero la libertad de expresión es sacrosanta porque es la base de organización de nuestro sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le molesta que protesten. Entonces, con esto vamos a evitar la protesta. Pero resulta que lo que se persigue es que el corte de rutas o la ocupación del espacio público dentro de las ciudades, entorpeciendo la vida cotidiana, etc. Para el primer caso, una ley provincial no puede tipificar un delito. No. Porque la Constitución Nacional dice que corresponde al Congreso de la Nación el dictado de ley
Código Penal. O sea que los delitos son tipificados en el Código Penal y corresponden al Congreso de la Nación. El delito está tipificado. Y si no actúan los fiscales y los jueces, porque no existe voluntad política de las autoridades que hoy quieren lavarse las manos ante el resto de la sociedad, porque hay miles de cortes, no solo de maestros, hay gente que necesita agua, otro que necesita que le hagan camino, otro que no le hicieron casa y otro que tiene promesa incumplida de 20 o 30 años. Entonces, ahora sí, con esta ley es mágica, no va a haber más corte. No, el corte va a existir, el delito existía antes y si no se actuó, es culpa de los fiscales, jueces y miembros del Poder Ejecutivo que no buscaron que se aplique la ley, sino que hicieron una dispensa porque era año electoral, porque no quieren tener problemas, etc. En materia de acciones en la ciudad, cortar una calle o poner un megáfono y demás, son contravenciones. Existe el Código Contravencional y están tipificadas. Entonces le agrega como novedoso, debemos pedir permiso a la policía. Dígame usted, si en alguna parte de la interpretación de la Constitución Nacional y las provinciales que se debe subordinar, existe la posibilidad o la obligación de los ciudadanos de pedir permiso para gozar de un derecho que otorga la Constitución y una libertad consagrada. Entonces se da cuenta, por donde usted lo vea, es una aberración. Es digno de un egresado de la Facultad de Derecho Creativo de la Universidad de Turrialba. Y hay, diputado, ahora reclamos de, bueno, me imagino, de inconstitucionalidad en la justicia provincial. Por supuesto, todavía no está promulgada. En la Constitución está prevista una cuestión que se llama la acción popular de inconstitucionalidad, que la puede interponer cualquier ciudadano que tenga, por supuesto, un interés legítimo y existe, creo que dentro de los 30 días de promulgada. Todavía no ha sido promulgada. Pero el conflicto docente, la última noticia que tengo es que se habría solucionado, lo que sería muy bueno, pero y dándole lo que pedían los docentes. Entonces se lo dan ahora. ¿Por qué no se lo dieron a 5 semanas? Estuvieron los chicos perdiendo clases 5 semanas, la sociedad convulsionada, la gente nerviosa, gente que quería pasarlo por encima a los docentes, como pasó en Cafayate. Entonces, yo creo que hubo cierta inmadurez en el tratamiento, o quizás estaban agrandados. Hay un ministro, ¿no es cierto?, fruto de que, por lo que le decía de su capacidad endocraneal reducida, echaba la culpa a la oposición. El reclamo social, lo que reclamaban no eran políticos, eran trabajadores de la docencia. Se sumaron los de salud y se sumaron los padres de los chicos. Entonces era un reclamo social legítimo en que la gente quiere seguir ganando o tener el mismo poder adquisitivo a lo largo del tiempo. La provincia que debe pagar, ¿qué es lo que puede decir? No tengo dinero, ¿por qué? Porque no evolucionaron mis ingresos o que tengo comprometido las partidas, pero hay que explicarlo. No puede ser todo un oscurantismo decir, no puedo, no hay más plata. No estamos en la casa de ellos donde a la señora le dirán, no hay más plata, no te cambio la cocina. Es el manejo de la cosa pública que tiene que ser transparente. La transparencia en estos casos facilita arribar a acuerdos, pues uno puede decir, bueno, necesito el 30%, no te lo puede dar porque tengo que pagar esta obra que es importante. Bueno, a partir de que termines de pagar o vamos llegando a ese 30% en escalones o lo cambiamos por otro tipo de beneficio que no es flujo de fondos. Pero ni siquiera eso. El oscurantismo lleva a acrecentar el conflicto. Las voces intemperantes de los ministros exacerban y enardecen a quienes hacen el reclamo, que lleva mucho tiempo, y el paso del tiempo también recrudece y radicaliza la protesta. Entonces, la falta de reflejo, la falta de capacidad hace que estos conflictos vayan increciendo. Y hoy, si le dieron lo que pedían, la gente dirá, ¿por qué no se lo diste hace 5 semanas? Los chicos han perdido 5 semanas en clase. Gracias, diputado, por este rato, por darnos la información de lo que pasa en Salta, sobre todo su mirada sobre lo que pasa en Salta y también la actualidad parlamentaria. Así que lo vemos la semana que viene. Yo soy el agradecido como siempre. Nuevamente, feliz día. Lo vemos la semana que viene porque viene el ministro jefe de gabinete. Así será, don Rossi. Así es. Sí. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes, muchas gracias, que tengan muy buenas noches. Nosotros nos vamos a repasar lo que decía más temprano el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, que habló de los consensos que se van logrando con los distintos bloques para llegar a dictámenes, como sucedió hoy al mediodía en la Comisión de Legislación General. Nosotros ya tenemos una agenda que la semana pasada la podríamos haber llevado al recinto.
vos sabés perfectamente que la semana pasada existió el viaje de nuestro compañero ministro de Economía, Sergio Massa, a China, donde estuvo también la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, donde estuvo Máximo Kirchner, el diputado sin lugar a duda más importante que tiene nuestro bloque, y otros compañeros y compañeras estuvieron presentes allá. Vos sabés que cuando existen esos viajes complica la posibilidad de que nosotros podamos reunir una base de diputados que nos permitan ir a buscar los que nos faltan para obtener el quórum reglamentario. ¿Qué hemos hecho ante eso? Bueno, ver si podíamos seguir avanzar con dictámenes. Tenemos otros temas que se están debatiendo y que todavía no tenemos dictamen, pero que estamos tratando de obtener consenso. Uno de ellos tiene que ver con las licencias parentales, que es un proyecto fuerte, importante, muy debatido, donde no es fácil terminar de ponernos de acuerdo, pero hay un trabajo que están realizando básicamente de la Comisión de Mujer y la Comisión de Legislación del Trabajo para que nosotros podamos arribar a ese consenso. Y si tenemos que seguir sacando dictámenes a la espera de poder construir una sesión, lo vamos a hacer. Fíjate lo que está pasando ahora en el Senado de la Nación, donde el Senado está avanzando con la sanción definitiva de proyectos que nosotros ya aprobamos en la Cámara de Diputados. Fíjate que estaba planteado para esta semana y creo que se pasó para la que viene ver el dictamen definitivo en la cuestión vinculada a la modificación de la ley de lavado activo. Ya dictaminaron monotributo tecnológico. Entonces estamos haciendo una buena tarea. Yo creo que a pesar de las dificultades hay una buena tarea entre diputados y senadores que tenemos que tratar de consolidar, y para eso tenemos que seguir generando medias sanciones que después vayan al Senado y las podamos consagrar en leyes. Me parece que hay un temario, hay un temario posible que ya lo venimos hace tiempo hablando inclusive con referente de la oposición. Tenemos temas dictaminados que son interesantes. Recordemos que nosotros ya teníamos lista la ley de producción orgánica, que ya la tenemos dictaminada. Tenemos la ley que refinancia las deudas de los municipios con el ENOSA, que la tenemos lista. Hoy hay temas de aquí que ya están listos, que pasaron en legislación general, que ya están listos también para el recinto. Tenemos algunos acuerdos y tratados internacionales que tenemos que tratar y que ya tenían dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside Eduardo Valdés. Así que tenemos una agenda posible. Sí es cierto, yo no niego de que los tiempos electorales compliquen un poquito a la conformación del quórum, pero esperemos que pronto podamos tener recinto. Si fuera por mí, sesionaría todas las semanas, pero no es fácil. El presidente del bloque oficialista comentando lo que viene trabajando, su duro trabajo, ¿no? Sí. Porque a Germán Martínez no solo le toca coordinar su bloque, que digamos todo, desde que asumió como presidente del bloque mantuvo el orden, digamos, ningún diputado se le fue, que es muy importante para un bloque oficialista, no pasó lo mismo en el Senado. Y por otro lado va congeniando la agenda, ¿no? Que es poco lo que sucede ahora, la situación de esta paridad que se da tanto en diputados como en Senado, donde no pueden arriesgarse a no aprobar ningún proyecto que no tenga consenso, ¿no? Claro. Y ahí daba un poco los caminos de lo que había sucedido también. Es paridad y es el periodo electoral ahora que se suma, como charlábamos antes, que son las dos cosas que en este momento están dificultando, claro, para que avance. Pero bueno, estamos viendo actividad en las comisiones, por lo menos de comisiones informativas. Hay algunos dictámenes, como charlamos. Hoy, de hecho, se dictaminaron 2 proyectos por lo menos, que se le dieron dictamen completo para habilitar su tratamiento. Es un poco lo que está planteando también Germán Martínez en el video que veíamos recién, en el tape, respecto de, bueno, hay un temario de agenda, tiene que ver con la seguridad de los pacientes, tiene que ver también con la posibilidad de la definición de las terapistas ocupacionales como parte de un régimen laboral, que hoy no tienen ningún tipo de regulación de la actividad, es medio independiente, cada cual lo organiza como puede en un punto. Sí, después había quedado también el tema de la deuda de provincias con ENOSA, que hay apoyo de la oposición. Había consenso ahí, que afecta a 13 provincias, tenés lo de producción orgánica. Hoy también de legislación general salió un dictamen que ya había sido avalado en cultura y tiene que ver con establecer un régimen sobre patrimonio cultural inmaterial. Que es muy importante también por justamente lo que vemos que sucede, en definitiva, de cómo resguardar o qué política darse para resguardar este tipo de bienes culturales, ¿no? Que no tienen una materialidad concreta o que se expresan de distinta manera, ¿no? Y que venía retrasado, porque eso lo dictaminaron creo que el año pasado en cultura o a principios de este año venía
venía ya con un trayecto. Pero faltan un montón de temas. Sí, quizás los temas, o sea, el Ejecutivo tiene interés en determinados temas económicos, pero que como son proyectos, por ejemplo, el del GNL, que es un régimen de promoción para todo lo que tiene que ver con el gas natural licuado y que está muy relacionado con el avance del gasoducto Néstor Kirchner, eso es algo a 30 años. Exacto, o sea, no es inmediato. Claro, lo mismo el blanqueo. O sea, son leyes que quizás pueden llegar a discutirse con informativas, pero es más complicado porque es un gobierno que está terminando el mandato. Claro, de hecho, parte de la posición que toma Juntos por el Cambio, principalmente como principal referente de la oposición y con expectativa además de ganar en las elecciones, es que este tipo de proyectos que son estructurales, que son políticas transversales a los gobiernos, no deberían discutirse en este contexto porque no lo van a aplicar los del Ejecutivo Nacional actual, sino que tendrán que tener un consenso diferente con el que venga, sea el signo político que sea. Pero por otro lado, el oficialismo dice, bueno, muchas leyes, todas las leyes, el presupuesto, que es la ley más importante, se vota en septiembre o en octubre y lo implementa otro gobierno, ¿no? En definitiva, es como una realidad. Igual hay una continuidad del Estado que también... El debate se puede dar, en definitiva. Se puede igual modificar el presupuesto todo. Generalmente esperan después del 10 de diciembre, cuando cambia la Cámara. Sí, para una de las aprobaciones por lo menos en una de las cámaras, ¿no? Sí. Pero bueno, también la continuidad del Estado existe y son debates que no hay paridad, entonces hay paridad, digo, no hay alguien que pueda imponer su dinámica, por eso se había avanzado tanto en agrobioindustrial que se veía que muchas le habían incorporado más de 20 modificaciones estructurales al proyecto de ley que ya había venido consensuado con las organizaciones agropecuarias. Entonces es como también un discurso un poco falso en términos de que gane quien gane, las políticas se pueden discutir hoy para implementarlas en el futuro. Temas también en los que tienen cierto interés. A veces pienso no tanto en la Cámara de Diputados, sino lo que pasa en el Senado con, por ejemplo, los acuerdos de jueces. Por ejemplo. Hay mucha queja de senadores del oficialismo porque la oposición limita hoy por hoy los pliegos que son de su interés. En la última sesión solamente fueron de Santa Fe y de Córdoba, ¿no? Cuando hay de otras provincias y hubo ahora una tanda 50 candidatos, 50 ¿no? candidatos, ni a hablar. jueces y a fiscales que cumplimentaron la audiencia pública, que es lo que tiene que hacer en el Senado. Vienen, responden preguntas, también se abre el proceso de presentación desde la sociedad civil para que presenten impugnaciones, si es que hay, y allí se da toda la compulsa, pero lo que pasa es que se acumularon más de 100, más o menos, porque eran como 40 de la vez anterior, 38, y ahora 50, así que llegan a 80. Y la oposición dice que con el recambio de gobierno no va a votar designación de jueces. Y algo similar pasa en el Consejo de la Magistratura, porque hace algunas semanas atrás el diputado Taila, a través de sus redes sociales, sobre todo de su canal de YouTube, que es una de sus nuevas fuentes de información permanente, mostró a través de varios videos ya, con una crónica permanente que está haciendo del Consejo de la Magistratura, como tanto los representantes de los jueces, los representantes de los abogados, como los representantes de la oposición, no están habilitando la aprobación de las listas que se conforman desde el Consejo de la Magistratura una vez que se cumplimentaron los exámenes, ¿no? Hay todo un proceso de saber un sistema de compulsa pública donde cada persona que está en condiciones para ocupar un cargo en el Poder Judicial se presenta, rinde un examen en una comisión especializada que toman examen a los jueces, fiscales y defensores que son candidatos a ocupar un puesto en la justicia federal, y después de eso se lo manda al Ejecutivo, y el Ejecutivo, después de eso del examen, se aprueba en el Consejo de la Magistratura la lista y se manda al Ejecutivo. Las últimas reuniones de comisión que se tenían que aprobar estas listas de jueces para que luego lleguen finalmente las ternas al Senado, fueron totalmente rechazadas por todos los representantes de la oposición, de diputados y de Senado, de los jueces, el propio Rosati, presidente del Consejo de la Magistratura, y también los representantes de los abogados, que son de la oposición. Entonces hay un brete que me hizo acordar bastante a lo que decía Filmus esta semana cuando vino a defender el proyecto de Ciencia 2030, que decía, si uno no apuesta a la carrera científica en 4 años, como sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri, que se cerró el ingreso de nuevos investigadores al CONICET,
esos 4 años se pierden. Después esa persona no se puede volver el tiempo atrás y reformarse. Y con los jueces pasa lo mismo. Los que no aprueban, los que aprueban ahora y no son nombrados ahora, después tienen que hacer todo de nuevo, no es que después automáticamente cambia el gobierno y son aprobados. Entonces es todo un proceso que ralentiza mucho más la precaria situación de la justicia federal y de la justicia en todos sus fueros, ¿no? Que es una obligación del Senado. Así que bueno, es una situación compleja institucionalmente también. Exactamente. No solo es un brete político. Sí, igual hace a todos los gobiernos, ¿no? Porque cuando asumió el gobierno del Frente de Todos, también hay que decirlo, Alberto Fernández retiró 200 pliegos que había en el Senado y después los revisaron y volvieron como a enviarlos. Claro, sí. Es claro, es una situación que se fue dando desde el 2015. En definitiva, los pliegos del 2015 no se aprobaron. Veníamos de 12 años de un mismo signo político, así que esas contradicciones no se daban, pero empezó a aparecer esto que genera una dinámica de mucho deterioro y mucha dificultad, ¿no? Pero después no son los mismos los que se vuelven a presentar en el concurso. Es un desgaste de recursos y energía por una decisión política de no aprobar los nombramientos. Muchos de los jueces, además, que estaban en el Consejo de la Magistratura listos para ser aprobados, habían sido acompañados y apoyados por la oposición, ¿no? Eso también es la parte de la contradicción, porque no son solo candidatos que acompañen el oficialismo. Muchos, la gran mayoría, eran presentados por la oposición. Entonces no se entiende el razonamiento, por lo menos hasta ahora. Llegamos al final de este Día del Periodista y las periodistas en esta mesa de muchachas, de compañeras, así que queremos agradecerles a todos por estar aquí. Gracias a ustedes, compañeras, por esta tarde. Feliz día nuevamente a todos nuestros colegas. Somos un montón de periodistas aquí en Diputados TV, así que un beso para todos que estuvimos celebrando en el día de hoy, todos trabajando también, porque no ha parado la información. Dejarlos entonces a ustedes con la continuidad de Diputados TV a las 23. Hoy nos encontramos en Todo Cultura, tenemos un invitado muy especial, viene a visitarnos Peteco Carabajal, así que ya les dejo el anuncio para que se queden conectados hasta las 23, que estaremos con un poco de cultura también aquí en Diputados TV. Chao. Episodio de Todo Cultura, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. En el caso de mis historietas, las primeras que hice, que fue, por ejemplo, Horror desperté con un cazador, o Viejo Migraña, que es otra tira que también hice, elegí el blanco y negro porque era con el que yo me había criado, que era el de Mafalda, o el de Buggy el Aceitoso. Nos pasó desde que una familia vuelva que nos había visto en el stand de la Feria del Libro del Congreso el año pasado y volvió especialmente a vernos, así que bueno, esa fue como una perlita. Hermoso. El encuentro con un montón de familias y también súper felices, no solamente por los contactos que tuvimos, sino por la cantidad de gente y de infancias que visitaron la Feria del Libro. Todo Cultura, miércoles 23 horas. 23 horas.